Bueno, les estaba Listo. contando ahí a los que se van sumando que, que sentía que era un vivo que teníamos que hacer, que había como mucha demanda, sobre todo por la actualidad y por lo que estamos viviendo este año. Ya lo que vimos el año pasado con nuestros hijos mediante los Zoom y todo lo que sucedió. Y Sí, ahora este año con los protocolos y bueno, y que cada vez se pone más severa la situación. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos ayudar? Porque siempre desde nuestra página queremos ayudar, ¿no? Queremos brindar herramientas, sentimos que tenemos esa responsabilidad. Yo soy está perfecto. psicopedagoga, no soy psicóloga, pero justamente es un tema que necesito trabajarlo con los seguidores. Así que Claro, bueno, también como mamá, desescolaricé este año, ya tengo a mi hija fuera del sistema por suerte, a mis dos hijos, qué bueno. y habíamos hecho un vivo con vos y nos contaste un montón de cosas y no lo pudimos guardar, me acuerdo de aquella vez. Sí, Hoy lo voy sí, a sí. guardar, prometo. Bien, bien. Así que bueno, primero presentate si querés contar un poco tu historia y qué es homeschool en Argentina y esto, ¿no? Bueno, mi nombre es Noel Solís, para los que no me conocen. Soy papá, soy esposo y también soy homeschooler. Hace 12 años, no más, 14 años más o menos, que cuando íbamos a tener nuestro primer bebé con Carolina, mi esposa, nos nació la inquietud de decir, bueno, a mí me gusta planear, ¿sí? Planear todo lo que hago. Eh, no sé si esté bien, si esté mal, pero me gusta planear a futuro. Ujú. Y una de esas cosas fue planear qué íbamos a hacer con nuestros hijos, cómo los íbamos a educar, bajo qué principios, etcétera, etcétera. Yo vengo de un trasfondo de maestros, toda mi familia, por mis dos lados, de papá y mamá, son docentes en México. Yo soy mexicano, estoy hace más de 15 años en Argentina. Pero bueno, Ujú. allá son todos docentes desde el abuelo por generaciones. Es más, hay un abuelo, una escuela que lleva el nombre de mi abuelo. Por padre, mi papá fue lo que sería como un secretario de educación de la provincia de donde soy. Eh, También fue sindicalista por parte de los maestros, tuvo de los dos lados. Y toda mi Ajá. familia son maestros, primos maestros, ya por tres, cuatro generaciones. Qué Eh, significativo. sí, yo fui docente también un tiempo en secundaria y yo conozco mucho del medio. Entonces, cuando yo empecé a ver que en las escuelas en Argentina, pero está pasando en todo el mundo, Ujú. empezaron a introducir, por un lado, lo que es la ideología de género, que yo quiero Ajá. aclarar antes, porque tenemos público de todo. Yo no estoy contra el homosexualismo, no soy homofóbico. Es más, en la La universidad elección de tenía, cada uno es de cada uno. sí, tenía amigos, compañeros que eran homosexuales y nos llevamos muy bien. O sea, no tengo nada al respecto en contra de eso. Pero sí no estoy a favor o sí estoy en contra de que violen mis derechos o que me quieran Ujú. pasar por arriba y que quieran adoctrinar a mis hijos en ideologías, ya sea de género o políticas. Entonces, cuando yo vi que empezaban a adoctrinar cierta rama política a los chicos, y que no consultaban a los padres, que pasaban por arriba de nosotros como padres, que somos los responsables de nuestros hijos, pues ya no me gustó. Ujú. Y ahí fue que empezamos a contemplar otras alternativas, y una de ellas era el homeschooling. Yo tenía amigos que habían hecho homeschooling en Estados Unidos y en México, conocidos, pero no sabía mucho del tema. Así que nos pusimos a investigar. En Argentina no había demasiada información en ese entonces, eh, pero lo poco que había lo investigamos, buscamos en otros países, investigando, y tomamos la decisión. Teníamos dudas, obviamente, teníamos Obvio. temores, muchos Ujú. temores, porque la ignorancia te genera temor, el Claro. desconocimiento te genera temor, algo nuevo te genera temor. Entonces empezamos a investigar. Y la verdad Ujú. nos hace libre. El conocimiento te quita todos los temores y las dudas, porque sabes por qué camino Tal cual. caminar.
Y decidimos empezar a hacer homeschooling. Cuando nos sacamos todas nuestras dudas y temores, porque había temores válidos, como no quería que mis hijos fueran a ser antisociales o antisociables por no Ujú. ir a la escuela, si yo estaba capacitado para enseñar o no, porque el homeschooling, para los que no sepan, es tomar la educación de tus hijos en tus manos y educarlos en casa. Ese es el homeschooling. No es una escuela virtual, no es mandarlos a otro lugar, es decirle al Estado, yo voy a educar a mis hijos porque yo sé lo que es mejor para ellos, porque yo quiero decidir con ellos lo que es mejor y no que decidas vos por mí. Y así fue como empezamos, ¿no? Después, bueno, vimos que no había información y quisimos compartirlo con otros, abrimos una página en Facebook, empezó a tener una afluencia considerable, abrimos una página online y después un grupo de padres y bueno, ha crecido. Hoy ya son más de 6.000 familias que hacen homeschooling. Wow. Estimamos que ya son más de 10.000 en Argentina o muchos más, porque bueno, como esto no es algo que está registrado en un lugar, Claro. para mí son mucho más. Si vemos que hubo una salida del sistema educativo de más de 1 millón, según las estadísticas que da el gobierno, de chicos que han dejado la escuela, pues ahí hay una gran disconformidad por parte de los padres respecto, no, yo no creo que solo por la situación actual, sino que ahora salió a la luz mucha de las cosas que estaban mal dentro del sistema educativo Pero tal actual. cual, tal cual. Más Sí, si yo siempre veo, digo sí, que llegamos a esta instancia en la que estamos gracias al sistema educativo, porque acá siempre hablamos mucho de los despiertos, de los dormidos, de esto, del otro, eh, y estábamos dormidos en un montón de aspectos, y seguramente yo me hago cargo de mí, por lo menos sigo dormida en un montón de aspectos que tendré que ver y revisar, pero llegamos a esto y llegamos a la obediencia total y absoluta, porque nos educaron en el colegio de esa manera. es que Y cuando vos sí, decías la sí, escuela te hace tener una mentalidad de robot, de esclavo, ujú, desgraciadamente. Está hecha para eso. Está hecha para que vos no pienses fuera de la caja. Está hecha para condicionar y para ponerte dentro de una estructura. Y el niño que no entra en una estructura, le empiezan a cortar su identidad, le empiezan a cortar su ay, sí. individualidad, le empiezan a cortar el pensamiento crítico, que es muy importante para el desarrollo de una sociedad, para una democracia, tener un pensamiento crítico. Hoy en día pareciera que tener un pensamiento crítico es casi un delito, porque ya se está persiguiendo, como les pasó que cuentas son censuradas, Sí, sí. gente que es censurada en las redes, en los medios, simplemente Un por delito. cuestionar, por preguntar, por decir, ¿qué me voy a poner? ¿Esto está bien para mí? ¿Es sano para mi familia o no? ¿Esto fue testeado? ¿Viste que decimos esa frase? ¿Esto está testeado? Bueno, cuando se trata Ujú. de nuestros hijos, con mayor razón tenemos que ver si algo está testeado o qué va a producir. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre los errores que conlleva el meter a un niño dentro de la estructura de cómo está armada hoy en día la escuela, eh, dije, yo no quiero eso para mis niños. Eso fue lo que nos empujó como padres a decidir hacer homeschooling, porque yo no quiero que mis hijos tengan un pensamiento así, cuadrado, donde otros Ujú. les dicen cómo pensar, donde tienen que tomar distancia, donde son un número, donde los preparan para conformarse a tener un empleo de mal pago de 8 horas, donde tienen que agachar la cabeza y decir sí a todo, donde no pueden cuestionar, donde no pueden preguntar, donde no pueden disentir. Dije, Y no, donde pueden socializar, porque también, digamos la verdad, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y dónde va a socializar? ¿Y cómo? Y siempre digo lo mismo. Y en el colegio no socializan, si te retan si hablas. Si el recreo son 10 minutos, tenés que ir al baño y tampoco podés correr y tenés que estar sentado. ¿Cuándo claro, socializan en el colegio? En las sí, escuelas. No se socializa, es mentira. es un mito que Es un todos mito, tenemos totalmente. instalado, eh, porque así lo pensamos, pero si nosotros, usando lógica y argumentos, antes de 1800 no existían las escuelas. Ujú. Las escuelas fueron creadas después de la Revolución Industrial porque las fábricas necesitaban
trabajadores que supieran leer y sumar y restar. Entonces, los gobiernos dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, tomemos a la gente y esa es la misión de la escuela. Entonces, les hacían así, a propósito, tomar fila, porque en la fábrica se tomaba fila, pasar lista, porque en la fábrica se pasaba lista, tener 30 minutos de descanso, porque así era en las fábricas. O sea, todo el formato como está hecha la escuela era para preparar obreros, para esclavos, yo digo, esclavos que solo saben hacer una tarea repetitiva y que no pueden preguntar, que no pueden disentir, que no pueden cuestionar. Esa era la meta de la escuela en el siglo XVIII, que sigue siendo la misma, sigue el mismo formato y solo les interesa que el niño aprenda a leer y a sumar y restar. Y antes de eso no había escuelas. ¿Cómo socializaba el mundo? La socialización se da en casa, se da en el barrio, Exacto. se da con los amigos, se da en la sociedad, La plaza. no se da en un lugar nada más. Entonces pensar que la escuela es lo que nos hace ser sociables no tiene sentido, porque si no, antes de 1800 el mundo y la humanidad no hubiera sido sociable y no era así. Entonces no es un argumento válido. La sociabilidad se da en el hogar. No, y menos ahora, con la actualidad, que justamente apuntan a estar lejos del otro, a no compartir con el otro, Claro, a que el otro me puede hacer un daño a mí o yo puedo hacer un daño a un ser querido porque el otro se acercó de más. Entonces, justamente ahora lo social, no, menos que no, antes. es lo opuesto. Más con la tendencia Es de lo las opuesto. redes también y de los jóvenes que hoy en día no saben desarrollar. Yo a veces tengo que dar entrenamiento o coaching a jóvenes y lo que más problema tienen es en cómo relacionarse, cómo tener conexión con otros, porque lo han Como trabajar en perdido. equipo. Sí, porque lo han perdido. Son generaciones que han crecido más con las redes que con relaciones personales. Pero bueno, eso no se enseña tampoco en la escuela. Eso se enseña en la casa, en el barrio y va creciendo. Es como un núcleo, una burbuja que se va expandiendo. Pero Exacto. bueno, tenemos siempre esas vistas. Yo mismo tenía esos temores, es decir, yo no quiero que mi hijo sea antisociable porque no va a la escuela. Nada. La realidad es que Ujú. mis hijos, hoy ya el mayor tiene 9 años y es muy sociable, el más pequeño es mucho más sociable y ninguno pisó una escuela, o sea, nunca fueron a la escuela. Eso depende mucho de la casa, del hogar, de cómo son los padres. Si los padres son tímidos, son retraídos, bueno, los hijos a veces son así, pero ¿Y tampoco es una sí? regla. Cada uno es como quiere ser. Esa es la realidad. Mm. Tal cual. Y ahora hay una pregunta que es como la pregunta de Sí. oro, ¿no? De este tema. ¿Es ilegal? ¿Es legal? Tristemente hay Perdón. una batalla que hemos perdido. Ujú. A ver. Nunca nos informaron que, que existía, o sea, ya pasó. La obligatoriedad para escolarizar ya está, lo metieron mucho antes. Todo empezó así. Empezó con una buena intención, siempre empieza con buenas intenciones. Y si nosotros no defendemos nuestros derechos, nos pasan por arriba y las buenas intenciones se convierten en coerción, se convierten en dictatoriales. En un sentido, cuando empezó lo que es la ley de educación, la regla era, que en México todavía es, por ejemplo, la Constitución dice que todos tienen el derecho de estudiar y de ser educados. Acá también decía así, después se hizo algunos cambios y decir, tienen el derecho a ser escolarizados, que es diferente. O Ujú. sea, tienes que ir sí o sí a la escuela. Después ya se convirtió en una obligatoriedad. Si no me equivoco, la última revisión fue en 1984, donde Pero, la escolarización es obligatoria. pero ahí te Pero, hago una pregunta. Algo sí, de lo que hablamos nosotras mucho con Mai, que es otra mamá unschooler, en nuestros videos, y algo que también viví yo, ¿no? sí, Es obligatorio que el Estado te provea una vacante. sí, Pero vos sí, podés elegir cómo educar a tus hijos. O sea, vos podés obvio, elegir una pedagogía Waldorf, podés elegir una escuela sombrilla, podés elegir homeschooling. No estamos sí. infringiendo la ley, a eso voy. No, no.
el asunto es este. Si A ver, entramos dale. estrictamente, jurídicamente hablando, la Sí, Constitución está por encima de cualquier otra regla. Yo no soy abogado, si hay algún abogado, bueno, sí, pero me he sí. informado bastante al respecto. Entonces, uno puede apelar a la Constitución, pero sí hay Ujú. una ley de educación más abajo que dice, que fue sancionada después, que dice que hay una obligatoriedad a escolarizar, o sea, no da margen a, a decir, bueno, yo escolarizo en mi casa, porque es bien claro, a las instituciones, etcétera. Yo antes pensaba que, que no podía haber un problema. Sí puede haber un problema si uno no sabe cómo encararlo. Igual, los encargados de velar por esto es el mismo Ministerio de Educación y los mismos profesores. O sea, no es que va a llegar la policía y te va a sacar a tus hijos. No, de hecho está la instancia para rendir libre, Claro, que ahí es está de el noviembre y punto. de febrero. Entonces, hay formas de hackear, por así decirlo, de hackear el sistema legalmente, sin entrar en delitos, porque el mismo sistema lo prevé, porque vos no podés, es como ahora de lo del pasaporte. ¿Cómo vas a pedir un pasaporte de vacunas si no tenés vacunas? ¿Entendés? Hay cosas que la ley misma no puede obligar a algo que lo cual sería imposible. Es decir, Claro. que todos los niños puedan ir a la escuela. La realidad es que no todos pueden ir, porque hay niños que no tienen las condiciones físicas, hay niños que tienen discapacidades. Entonces, el No tienen sistema dinero para mismo, viajar. sí, el sistema mismo prevé eso y hay como ciertos canales para estar dentro de la ley, por así decirlo, y no tener que mandar el chico a la escuela, que es una de las cosas que nosotros damos asesoría bastante sobre eso, pero Ujú. si uno no sabe cómo encararlo, sí te podés comer como se dice vulgarmente, un garrón en empezar a querer pelear, porque es así, los burocráticos, los burócratas, son como caballos, ¿viste? Solo ven una forma y solo conocen un método. Entonces, si vos le decís homeschooling, por ejemplo, vas a la escuela y le decís, yo voy a hacer homeschooling, primero, un 90% no saben lo que es homeschooling. No. Después, no registra, ¿viste? Es como una computadora, no registra, no entienden de qué le estás hablando y te dicen, no, delito, no, es legal, no, vos tenés que mandar a tus chicos a la escuela. Entonces, hay una forma de encarar esto en que esta gente entienda que tú no puedes enviarlo a la escuela, pero que tú vas a seguir educando a tu hijo. Pero uno les tiene que hablar en su idioma, ¿sí? Claro, Eh, claro. ese es el sentido, no me puedo entrar demasiado, pero como vos decís, está lo que es la figura del alumno libre, que esa es una de las formas en que uno puede no enviar a su hijo a la escuela y aún así tener una certificación que te valide para los papás que Claro. necesitan tener un papelito. A mí a veces me cargan por eso, pero en la realidad yo te digo, yo tengo dos títulos universitarios. Pregúntame cuándo lo saqué del folder en que me lo dieron. Nunca, nunca. O sea, Bueno, eso te queremos quería un papel, le damos demasiado al papelito, ¿viste? tal Y la cual. realidad es que lo importante Además es yo me el pongo a pensar, aprendizaje. exacto, y yo quiero el papelito de este estado, de este gobierno. ¿Este gobierno puede saber si mis hijos saben o no saben algo? Es totalmente utópico pensar en eso, pero bueno, yo le quería contar acá un poco mi experiencia y también te la quería contar a vos que me pasó este año, que son muy locas las dos. Con mi hijo de 5 años me llegó una carta documento Sí. a nombre de él, que tiene 5 años, o Ay, sea, qué a su locura. nombre. Y diciéndole que si no se presentaba, era un viernes creo, si no se o no sé qué día, en 48 horas, una cosa así O sea, decía, si a no se nombre presentaba de él, de un contra menor. vos o contra No, él. yo ni Ah, figuraba en la carta documento. para él. Decía, señor Qué fulano de locura, tal, qué si locura. no se presenta en 48 horas en el jardín, Ay, tal, tal, del tal, jardín. sí, Da risa. queda fuera de la lista, una cosa así. Es para Y hacer yo una dije, película. ¿qué me...? Sí, lo tengo Es un guardada para una absurdo. anécdota de él. Obviamente.
ni se presentó, ni hicimos nada, quedó fuera de Qué la lista. locura. Eso es con él. Con Faustina, que es mi hija más grande, que tiene 9, ya estaba en primaria, ya era un poco más engorrosa la situación. Y bueno, nos fuimos de viaje y bueno, nos mudábamos, ¿no? Nos ¿Está bien? Tal mudamos. cual. Me dijeron, bueno, cuando estén en el lugar, en qué colegio, el colegio se comunique con nosotros para hacer el pase. Sí, sí, ya, ya. Entonces dije, wow, estamos en problemas. Dije, ¿cómo hacemos esto, no? No me comuniqué más, me volvieron a llamar al tiempo, preguntándome, y les compliqué la vida. O sea, realmente dije, no, mirá, el lugar donde estoy, pasó esto, pasó aquello, mi papá está internado, los chicos, yo voy a educar escuela sombrilla, no tenía idea de lo que era. No, Me no decían, saben no, qué pero es. bueno, pueden tener problemas legales. No, no, le digo, quédate tranquila. Bueno, yo te quiero avisar que Faustina está fuera de la lista. Lo mismo. Listo, quedaron fuera del sistema automáticamente. Lo Sí, que hice fue porque hacerse las chicle la situación, hacerla pesada sí, para que les porque moleste. ellos tienen como que los presionan de arriba, no pierdan niños, no pierdan, tienen que tener Exacto, cierto número para cumplir, porque si no les mandan menos plata al colegio. exacto, Esa es la exacto. realidad. Entonces, pero es eso lo único que les interesa, no perder un número. Pero ya una vez que vieron que lo perdieron, listo, no te molestan más. Los casos más graves que han sucedido, que puede llegar a pasar, es que te manden a alguien de servicios sociales, que, ojo, las personas de servicios sociales están acostumbrados a ir a lugares donde hay violencia, donde hay abuso Claro, sexual, abuso, trabajo donde infantil, los niños son obligados a prostituirse, obligados a pedir claro, plata, donde no comen. Entonces, cuando van a tu casa, como dice mi esposa, ven la casa de Heidi, donde el niño está alimentado, donde el niño está bien vestido, donde el niño está siendo educado, y dicen, listo, no me hagan perder el tiempo, dicen, no pasa acá nada, exactamente. Chuck, y No listo, tengan miedo. y le dan un carpetazo. No pasa de ahí, Nosotras no conocemos pasa de una ahí. experiencia y de hecho la asistente social se puso a charlar con la mamá de Sí, se toma un té con desescolarización. vos. ¿Sí? Es Y se así. pusieron a hablar de este tema. Y nada, re bien. O sea, ellos lo hacen para asustar, ¿no? Sí, Esto de es servicio para social. eso, para asustarlo, para Sí, asustar nada más. Y en realidad ni les interesa, lo hacen porque es su protocolo que tienen que seguir, que es muy raro que lo hagan, porque cuando ven que vos estás decidido a desescolarizar al chico, en la mayoría de los casos no te molestan a menos que te toque una profesora o un directivo o alguien que sea viste, de esos gente jodida, que, que es así, que le sí, caíste sí, mal, ¿viste? Entonces nosotros exacto. siempre aconsejamos no ir al choque, ¿viste? No ir Nunca ir al choque. a confrontar, a decir, no, son mis derechos y la constitución y el homeschooling. No, porque no entienden, le estás hablando en otro idioma. Entonces, lo mejor es decir, me mudo, como en tu caso, me mudo, me voy. ¿Qué Me te va a decir? mudo. ¿No te puedes mudar? No. O sea, ya si no, ya viviríamos en China. No, en China, no, no sé, ¿en dónde? En Cuba. Si no podés hacer nada directamente. O sea, vos podés Tal mudarte cual. y listo. ¿Qué te van a decir? Bueno, listo, se mudó. Y ya, pero uno le tiene que dar razones válidas para que llenen el papelito y ya, se sacan de encima cualquier repercusión de sus superiores que le dicen, ¿por qué perdiste estos niños? ¿O por qué te bajó los números? Es eso, Claro. nada más. No es Es que eso, les sí, tal cual. interese tanto, habrá sus excepciones, ¿no? Pero no No, es y que si, les si es interese. escuela privada, dejás de pagar, decís no tenemos Claro, plata, es más fácil. Más fácil todavía la escuela privada. claro, sí, sí. Y no se Y preocupen otra los que han, papás de que si les dicen no te doy los papeles, o pasen las privadas a veces, vos para rendir libre no necesitas ningún papel de la escuela. Llevas a tu hijo, lo presentás, lo anotás, hace el examen y ya tiene su certificado de primaria o del grado que esté haciendo el examen. Así que no tengan temor si no les dan los papeles. no, tal cual, tal cual. Y otra de las cosas que, otra experiencia hay en el grupo Vivir sin Escuela Argentina, que está en Facebook, que no se Sí, encuentra sí. fácilmente ahora, que lo busca la gente y no lo encuentra, pero bueno, está y existe. Hay experiencias, que está buenísimo leer, así como te escuchamos a vos ahora como papá, ahora Sí, nos vas a sí, contar más. Pero bueno, leer experiencias. Y otra de las cosas que hacen es buscar vacante en un cole, y con ese papel de esa vacante van al colegio, le dicen, acá va a ir, y después no van a ninguno de los dos, claro, como y que se queda ahí queda ahí en en el el limbo. limbo. Claro, Sí, exacto. hay muchas formas de hackear el sistema sin incurrir en delitos. Esa es la realidad, porque el mismo sistema lo contempla, porque Claro,
no vivimos en una, no somos robots donde todo encaja para todos. Entonces, Y encima estamos en Argentina, encima, o sea, sí, todo se puede, por eso también con el pasaporte y todo eso, no entren en la campaña del miedo, no, no va a suceder, y menos acá. Ya están vendiendo Mercado Libre, o pasaporte sea, como, trucho. sí, todos los cosas de vacunación, bla, bla, nos van a censurar, me parece, bueno, no importa, porque dije la palabra. Ahora, te hago una pregunta, vos como papá, Sí, tu mujer se llama Carolina, Carolina y vos, sí. ¿cómo hacen para escolarizar en casa? Porque no, si no fuéramos docentes, ¿no? Yo justo también soy docente, pero una mamá o un papá, ¿cómo hace para escolarizar en casa? Ojo, yo aclaro, yo no tengo formación docente. Toda mi familia, yo soy la oveja negra de la familia, Ah, ok. porque, claro, porque yo no fui a la escuela de educación para ser maestro. A mí me llamaron por mi profesión para dar clases en secundaria, una materia. Y bueno, ahí me adentré, pero ya por la familia conozco cómo es el sistema. Después no me gustó más porque no me gusta, qué sé yo, no me gustó y me salieron otras oportunidades y volví a lo privado. Entonces no es que tenga una formación para educar, no. Mi esposa tampoco. Cualquier Ok. papá puede educar en casa. Si vos, así como uno le transmite los valores a los niños de, hey, no digas mentiras, es más, creo que a veces es más difícil moldear la personalidad de un niño que enseñarle ABCD. El conocimiento, porque te digo la verdad, los maestros no es que ellos saben de memoria, ellos preparan, a veces ni preparan un día antes. Cuando te ponen a leer el libro es porque no prepararon nada. Esa es la verdad. Cuando te ponen en la escuela, viste, escriban esto, copien esto del pizarrón, es que no prepararon la clase. Pero todo maestro tiene que leer lo que va a dar y eso da. Entonces es re simple porque está en el libro. Vos tenés el manual, tenés el libro y en el libro te dice todo. Y como es algo tan, no es que es física cuántica, lo que le vas a enseñar al chico. Le estás enseñando a sumar, a leer, a restar, dónde están las provincias, cuál es la capital. Y tienes la información, y hoy vivimos en el mundo de la información. Vos escribís lo que querés y tenés videos, tenés páginas, tenés bibliotecas Tutoriales. online, todo. Entonces, Sí, ningún papá totalmente. se preocupe. Y si no es más, si no hiciste la primaria, la vas haciendo ahí con tu hijo. Es sentido común. Todo lo que vos puedas aprender lo puedes transmitir. Entonces Tal no, cual. no hay ningún Y además, problema para... hay páginas de gobierno que te dicen, o sea, vos bajás y te bajás los programas para cada edad, Claro, como para tener orientación. Y, claro. y mucho del tiempo que que están los chicos en clases, no es tanto el contenido que se da, ¿no? Porque mucho se ocupa de, no sé, educación física, música, todo eso lo podés buscar, hacer afuera en el parque, vas, corres un rato, lo mismo, ¿eh? Les aviso que las clases de Claro. educación física no son la gloria. No, Y, y se llena con muchas cosas que después te das cuenta que no eran tanto los contenidos básicos que tenían que saber. es que primero, no vas a tener que ocupar tantas horas. Muchos papás dicen, uy, voy a tener que dar 6 horas de clase. No, en la escuela los tienen 6 horas porque te digo, era el formato para preparar obreros que trabajaran 8 horas corridas con un receso en el Claro. medio. Eh, y aparte, como vos tenés 30, no sé, 40, X cantidad de alumnos, no le podés enseñar en una hora a todos, porque tenés que tomarte tu tiempo. Mi esposa Imposible. le da 1 hora y media, a veces 1 hora, a veces 2 horas máximo de clase por día y de diferente cursada. O sea, el mayor está en tercer año, el que le sigue está en segundo y el pequeñito tiene 4 años. Eh, y en 2 horas llena todo. Tienen música, que eso lo hacen solos con una aplicación. O sea, ya saben leer notas, sacan canciones, Ujú. solo los sentás con la aplicación. Yo no sé música y ellos saben tocar el piano. Tienen 20 minutos de inglés con una aplicación también y me sorprende, yo hablo inglés, me sorprende lo fluido que son y el conocimiento que adquieren. O sea, la realidad es que los chicos aprenden solos cuando tienen ganas de aprender y no se lo estás imponiendo. Entonces, ya Ay, tal desde el cual. homeschooling, el niño entiende que la educación es adquirir conocimiento, no es... acá me corrigen, está en cuarto, perdón. Está en cuarto más grande, sí, porque yo me mandé cualquiera. Eh, igual no miramos mucho lo que es no los Los contenidos. calificamos,
Sí, claro. ni tampoco los encasillamos en un contenido. A veces el menor le gusta la clase que tiene el grande y dice, yo quiero aprender eso. Listo, sumate, viejo. Si te gusta, Hermoso, hermoso. dale. Entonces, hay una libertad y una flexibilidad pero te das cuenta que el chico aprende. O sea, a mí me sorprende. Yo digo, yo no sabía eso a su edad ni ahí. Y iba a una escuela privada, cara, que mi mamá se mataba para poder mandarme y no aprendía nada de eso. Entonces, lo que aprenden los hijos en el hogar te sorprende. En las universidades, en los países donde ya el homeschooling tiene más reconocimiento, tiene más tiempo, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, tú dices que tu hijo está haciendo homeschooling y te lo admiten, porque viste que tienes que hacer examen y mandan a Ujú. varias a ver cuál te Sí, admite. Homeschooler, ¡pum! Entra adentro. fácil a cualquier Tienen universidad. cupo, a mí me han dicho lo mismo, tienen un Sí, cupo sí. para Es más, les homeschooling. ofrecen becas. Sí, Te digo, sí, pero sí, sí, te lo porque saben digo que cómo es esa porque mente. mis amigos eran misioneros en México, eran de Estados Unidos, hacían homeschooling hasta lo que es final de secundaria y ya en la universidad los querían mandar a la Universidad de Estados Unidos y los dos entraron, ¡pum!, como nada a la universidad que ellos querían, les ofrecieron becas y las mejores notas. Eh, Así que, y ellos me explicaron, porque yo en ese entonces yo no conocía nada sobre el homeschooling y les pregunté, le dije, ¿qué Sí. hacen? ¿Por qué tus hijos no van a la escuela? Lo normal que a uno se le hace raro, ¿viste? Pero ya que me explicaron, bueno, que les querían enseñar otras cosas del idioma, de la familia, etcétera, etcétera. Y cuando vi que iban adelantados aparte, entraron más chicos a la universidad, porque avanzás mucho Sí, me más rápido. imagino. Me imagino. Yo, Así yo que veo, hasta yo ahora veo he visto la, todo positivo. yo también acá en casa con la más grande que estamos viendo cómo había aprendido las cosas. Y nos dimos cuenta que sumar, restar y todo lo que sabía era por fórmulas, era algo automático que no había sido aprendido de verdad, No ¿no? lo Con H. comprendía. O sea, no había sido aprendido de verdad. Entonces ahora, bueno, nosotros hicimos un grupo, somos un grupo de unas mamás con una docente Waldorf que ella tiene formación Waldorf como alumna y es docente oficial, digamos, común. Claro. Pero bueno, esa conjunción está buenísima. Y Y sí, son 3 o 4 niños con ella y nosotros también desde casa acá, bueno. Y nos contaba esto, ¿no? Que tuvo que desconstruir todo ese aprendizaje. Y ahora, que la matemática era un garrón para ella, que odiaba, bueno, el amor que siente por la matemática. ¿Cómo aprendió a hacer todo? Desde acá, pero de verdad claro. analizándolo. Y No, sí. todo lo que había aprendido no le sirvió. Tuvo que No, empezar de porque les cero, enseña mucho solo de memoria y sin comprensión. todo. Porque son muchos Y, para estar con cada y uno sí, no, y abocándose. el chico no pregunta. Lo que no entiende, listo. Yo muchas de las cosas de la primaria la pasaba de noche, porque yo era más introvertido y me sentaba hasta atrás y era más inquieto. Y lo que no entendía no lo preguntaba. Y muchas cosas no las pasé de noche. Y los Ah, y profesores no encima se dan eso, ¿no? cuenta. Sí, y Y los cuando profesores no uno se dan siente vergüenza cuenta. de preguntar, y todas esas cosas que también la parte social en la formación de la persona es horrible lo que te hacen vivir en los colegios, ¿viste? Como Y el tonto sí, que pregunta, te ponen en ese lugar. claro, Me o han el puesto en ese chico, lugar. claro, el chico que es más inquieto, ya listo, lo quieren empastillar Tal cual. y le dicen, no, tiene déficit de atención, tiene esto, tiene el otro. Hay mucha gente que está en contra de aplicar inmediatamente una etiqueta a otro tipo de personalidad, simplemente, porque sí, no encaja, Simplemente. digamos, en nuestra caja, pero muchos de Einstein lo diagnosticaron con autismo y muchos de Sí. los grandes pensadores y de los grandes inventores hoy estarían empastillados, así, Así hoy es. estarían Así es. A mí me empastillados llegaban. y no tendríamos los descubrimientos que tenemos ahora porque no los hubieran dejado explorar y crecer. Y eso es lo que pasa ahora con muchos niños, los encasillan porque son diferentes y ya los empastillan o los sacan o los relegan. Ujú. Está re mal. Y esa es una Sí, sí, razón también por la que muchos padres hacen homeschooling. se polarizan. Si a mí me pasaba en consultorio, yo soy psicopedagoga y no podía, era como, yo atendía, me llegaban a consulta y yo veía que el problema era el colegio. O
sea, no eran los chicos. Y pretendían como un diagnóstico que no existía, porque en realidad los niños eran niños. Y lo que estaba Exacto, mal era que sean 30 chicos por aula como mínimo, con una docente. Eso es lo que estaba mal. Pero ahí había que hacer una desconstrucción familiar re grande, bueno. Entonces ahora yo claro. siento que estoy en mi lugar, por fin puedo decir lo que pienso y acompañar a familias que realmente quieren esto, ¿no? Ah, bueno, Eh, y bueno, otra pregunta, así que surge sí, sí. mucho, es ¿cómo hacemos si trabajamos? ¿Cómo se organizan? Si nos querés contar un poco cómo se Está, organizan está. ustedes. Como yo te dije, primero que no necesitas tanto tiempo. En 2 horas, hay padres que lo hacen en 1 hora, pero en 2 horas tú puedes darle a tu hijo lo que va a aprender en 2 días, en lo que aprendería en la escuela, o más. Algunos dicen que Más, más. sí. Pero bueno, siendo así moderados. Con Ujú. 1 hora al día, si es un niño, yo ocupo porque tengo 2 niños, pero si es un niño, 1 hora al día dedicada, sentada con él, va a aprender mucho más que lo que aprende en 3 días en la escuela. Entonces, no necesita mucha inversión de tiempo la parte académica, el estar ahí sentado leyendo, haciendo ejercicios, etcétera. Entonces, eso da más tiempo a que el niño juegue, explore, descubra, sea niño, cosa que en Finlandia, por ejemplo, que los maestros lo tienen como, wow, el paraíso, la meca de la educación, que es el ejemplo en todo el mundo, eh, corrieron la edad escolar el inicio a los 7 años, porque los Sí. expertos dicen que los niños tienen que ser niños, tienen que jugar cuando son pequeños, porque es parte importante para el desarrollo integral del niño, cosa Ujú. que hoy cada vez los queremos mandar más pequeños a la jaula, Sí. a estar en 4 paredes. No, el niño tiene que explorar, ser niño, jugar, explorar, descubrir, reírse, no tener ningún tipo de presión, ser niño, porque si no, ya si los sometemos a presiones de tan pequeños, pobre, no sé, a los 15 años se matan. Ya Sí, vivimos sí, en un mucha mundo con exigencia. muchas presiones. Sí, tal Entonces, cual. los papás que están con trabajo simplemente tienen que buscar cuando vuelven, o más temprano, o uno de los dos, o como en tu caso, unirse con otras familias que hacen homeschooling. Algunos, como dijiste vos, contratan una maestra que les da un grupo Sí. más pequeño y después lo refuerzan cuando llegan a casa. Mi amigo que hacía con homeschooling con el chico trabajaba en una constructora y se llevaba al chico, lo sentaba abajo del escritorio, a un lado, en una sillita y su mesita, y ahí le enseñaba mientras él estaba haciendo su trabajo. O sea, hay que buscar, hay muchas formas Hay de muchas hacerlo. alternativas. Sí, sí, no es que tenés que tener una habitación con un salón, no se trata de reproducir la escuela. Lo contrario, es mucho más flexible. Entonces, mientras vas a comprar al supermercado, le puedes ir enseñando al niño lo que son las sumas, las restas, hablarle un poco de dinero. O sea, no hay es mucho más libre. Hay que salir de esa mentalidad del pizarrón y el niño sentado. No, se enseña en la vida, se enseña en el diario Ujú. vivir. Y al niño le llama más la atención y lo aprende con mucho más interés que reproducir una escuela en casa. ¿Sí? Entonces, para que los papás se den cuenta que pueden hacerlo sin que eso implique que los dos tienen que dejar de trabajar. Nosotros sí nos Exactamente. amoldamos, con mi esposa nos amoldamos. Nosotros cuando tomamos la decisión teníamos una marca de ropa en pleno Palermo Soho, donde por las circunstancias teníamos que estar los dos atendiendo, o uno atendiendo y el otro haciendo otras cosas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y hicimos un cambio, pero porque queríamos estar los dos presentes. Hicimos un cambio de rubro, nos buscamos alquilar, hacer esto otro, buscar otra salida laboral para estar presentes con nuestros hijos. Pero digo, no hace falta hacer todo eso, pero sí uno puede hacer cambios en su vida. En tu caso, no sé, ¿qué hiciste, por ejemplo? Lo mismo, prioridad. O sea, yo lo que observaba, yo soy docente encima, o sea, no es que tampoco tenía algo muy. Yo dejé de ser docente de sistema, yo ahora estoy como guía, soy educadora de una escuela alternativa, que yo ya era hace un par de años, acompaño a los más pequeños.
una escuela viva, es hermoso la pedagogía, no es una pedagogía, en realidad es un modo de vivir la educación, de acompañar los aprendizajes. Pero bueno, acá había una prioridad, ¿no? Que era que yo sabía que iba a pasar todo lo que está pasando, yo no quería exponer a mis hijos a estas situaciones, no quería, mi hija fue al jardín desde muy chiquita y yo me acuerdo que me mandaba la nota cuando iban a ser vacunados en el jardín y si lo mandabas ese Mm. día recibía pinchazo, entonces yo dije, ahora se viene peor esto, entonces dije, no, no, yo los tengo que Oh, sacar, acomodémonos de alguna manera. y sí, Y bueno, y armé red con otras mamás que querían hacer lo mismo. Yo también tenía que todo trabajar, tengo otro hijo, bueno, ¿cómo hacemos? Y armamos una tribu tan linda que entre nosotras nos ayudamos. La docente también nos ayuda, entonces eso es importante, que yo insisto, también insistimos un montón desde acá, armar red y por zonas unirse si no pueden, si tienen que seguir trabajando, ¿no? claro, hay muchas alternativas. Entonces, es querer, querer es poder. Cuando uno prioriza y dice, no, mis hijos son importantes, entonces uno empieza a acomodar todo y las cosas se dan. Las cosas se dan fácil. A veces sí, se dan más difícil, pero el resultado es lo importante y es lo que te motiva. Y cuando ves a tus hijos felices, cuando ves Ay, sí. que tu conexión con ellos es mucho más profunda, ¿viste? Porque tal vez el temor de muchos padres es ya cuando tu hijo no te da pelota, cuando no te da bola, cuando ya empieza a ser adolescente y no quiere ni hablar con vos. Y el temor de muchos es que pase como en Estados Unidos, que en cuanto cumplen 18 se van de la casa y no los ven más. Eso pasa, está Ujú. pasando en día. Entonces, otra de las ventajas es la gran conexión que se forma, que esa tendría que ser la conexión natural del vínculo padre-hijo, madre-hijo. Totalmente. Es única, es irreemplazable. Entonces dices, vale la pena cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo que yo tenga que hacer, porque yo veo la conexión que tengo con mis hijos y yo sé que mis hijos van a estar siempre cerca y que me quieren y no solamente soy el papá que llega a la noche cansado, que prefiere ver una serie de Netflix y que no los ven todo el día. Yo tenía unos conocidos que las nenas llegaban a las 7 porque hacían doble escolaridad, iban a una escuela que tenían doble idioma, no me acuerdo. La cosa es que llegaban después del deporte a las 7 de la noche. Eh, Sí. el papá llegaba a las 7:30, se veían media hora que se iban a bañar y a las 8 ya se dormían las nenas porque salían temprano. Media hora por día las veía. Entonces yo cuando lo vi dije, ay, lo que va a ser esa relación. O sea, Sí. el día de mañana esos chicos no conocen a sus padres. Y me sorprende los padres que dicen, ¿cómo? ¿Por qué todo lo que hice por ellos? Sí, pero no te vieron. No los veías, no Claro. estabas. Entonces, eso también nos movió a nosotros. No es Decir, yo material, quiero no es ser, solo material. claro, yo quiero ser un padre presente. Que mis hijos, verlos crecer no es darle la guita y que vayan a la escuela todo el día. No, verlos crecer es que realmente estés ahí y los veas crecer. Que eso se puede hacer con el homeschooling. Que fue una de las cosas que Y más ahí nos motivó en realidad. hay una pregunta que está ahí, surge bastante, que es en la Sí, secundaria, ¿no? Este sistema homeschooling, esta forma de acompañar los sí. aprendizajes, en la secundaria dicen como que lo ven más complicado, si vos tenés experiencia, si vos sabes de algunos chicos de esa edad, de cómo los acompañan las familias. Tenemos bastante, yo en mi caso no hemos llegado a esa etapa, pero tenemos bastantes papás que son parte de nuestros grupos que es lo mismo que en la primaria. O sea, sí, puede ser que los temas por ahí sean un poco más complejos, pero vos los vas leyendo. O sea, ¿qué pasa si de última decís, no entiendo nada, no sé, álgebra, etcétera? Contratás a un Una docente docente. que te da Claro. una clase y listo. ¿Cómo le llaman acá en Argentina cuando eh, ¿Maestro particular? sí, sí, No. sí, 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 maestro particular. O cuando vas a rendir un examen y te preparan al chico, una cosa así, en lo que te Sí, hace la además hay escuela. secundarios acelerados, hay secundarios que son online, y volvemos a lo mismo, revisemos los contenidos que se dan en las escuelas, ¿no? Si son Claro, importantes, cuánto en todo lo de secundario es realmente relevante y cuánto de eso
otra vez digo lo mismo, nos trae a lo que estamos ahora. ¿Cuántos contenidos repetidos y repetidos y repetidos vemos? 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, las fechas que nos imponen en el calendario, que se ven un montón de veces en tu vida dentro del colegio. Y ese tiempo se puede estar ocupando en otras cosas. Yo siempre hago mucha mención a las experiencias Claro, directas, sí, ¿no? hay Esto de ir a contenido que hacer es solo visitas. relleno. Son relleno. Educación cívica, no sé ahora cómo se llama, ¿no? Yo Sí, tuve educación cívica, que es valores y eso. ¿Qué mejor que estar en la salsa ahí, estar en la sociedad, salir, ir a pasear, ir a una experiencia directa y vivir realmente lo que es la educación claro. cívica? Sí, hay cosas que, bueno, ponerle, nosotros llevamos un programa que es el de la Secretaría de Educación en México, no lo cumplimos así como, viste, como robots. Tomamos lo que Sí, consideramos que es importante, que es aplicable, que va a ser importante para ellos. Pero hay cosas que mi esposa dice, no, ¿esto qué? Esto es una pavada, esto no sirve. Y claro. vas armando tu propio contenido y yo prefiero enseñarle otras cosas que sé que le van a servir o lo adapto. Eso es lo lindo del homeschooling, la flexibilidad para enseñar y que no estás atado a un programa, sino que Claro. vos podés usar tu raciocinio y decir esto sí, esto no. Y eso está joya. Además, está lleno de tutoriales en YouTube Hay para aprender a hacer todo, cosas que, todo, ¿no? lo que sea puedes enseñar. Yo uso mucho cuando les quiero, mi esposa también, cuando, no sé, están viendo, no sé, la geografía argentina. Hay video, hay gente que ha hecho contenido tan bueno que no vas a reinventar la rueda. Tomás, buscas el que te guste y listo, les pones ese video y están encantados. Hoy vivimos en una de las eras más importantes de lo que es la información digital. O sea, tenemos todo lo que querramos aprender, lo podemos aprender y con buen contenido, con contenido de calidad. Entonces, no tenemos pretexto en la realidad para decir, no, esto no lo voy a poder enseñar. Hay de No, todo, y tenés también acceso a todo. revisar nuestra secundaria y yo no me acuerdo de nada. O sea, me pones un ejercicio ahora en matemática, Tal no me cual. acuerdo cómo pasé los años. Yo era malísima De encima. noche En pasábamos. no sé, no me acuerdo cómo aprobé. ¿Qué sé yo? ¿Cómo álgebra? Vos me decís álgebra y yo no me acuerdo. Todo memoria. Y era como para el momento. Terminabas de rendir y ese contenido, chau. Había Y una sí, poda ahí neuronal que se iba era todo, para pasar ¿no? el examen y listo, porque está hecho así el sistema, está hecho mal para probar la nota, no está hecho para Exacto. aprender. O sea, la gente, los chicos no quieren aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque solo quieren pasar la nota. Porque es así, es un sistema que te califica. En el homeschooling vos no calificás, o sea, vos no sos un Claro. número, sos una persona. No te voy a medir con un puntaje. Vos tenés valor como sos único, sos especial. Entonces, cuando tu hijo sabe eso, también su autoestima, su percepción de sí mismo es otra. ¿Sí? En cambio, cuando es uno más y ve que no encaja, cuando tiene que encuadrar en un molde, trae bastantes problemas también al desarrollo de la personalidad. Ni Entonces, hablar. es muy lindo cuando vos podés darle a tus hijos otro valor en cuanto a no tener que calificarlo, decir vos sos un 6, vos sos un 7. La verdad, ¿cuántas veces yo mismo, yo no era de 10, era más de Mm. 8, era más de 6 a veces, y te sentís mal porque decís, soy de los burros, ¿viste? Y Claro, cuando descubres que hay sí, es verdad. otros tipos de inteligencia, que porque el otro sabe memorizar, es inteligente, no. Entonces, no siempre los que sacaban 10 eran los mejores después en la vida. Eh, y te das cuenta que hay otros tipos de inteligencias, que hay otras formas de aprender. Me acuerdo que mi maestro me decía, no, vos no sos burro, eh, vos sos muy inquieto. Por lo menos tuve algunos buenos que me dijeron que era burro. Y después descubrí que no, que la realidad es que no soy tan tonto, que más bien encajo en las personas inteligentes, pero con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de aprendizaje. Eh, Exacto. pero, viste, por muchos años yo mismo sufrí de baja autoestima, me costaba emprender y hacer cosas, tuve que cambiar muchas cosas porque me había marcado, pero para mal la escuela.
no para bien. Y hay Es muchas que la mayoría. personas, sí, hay muchas personas que la escuela los marca para mal, les lastima la autoestima, eh, los define mal como personas, porque, qué sé yo, no estamos hechos, porque no estás en la contención de tu núcleo familiar. O sea, no es la maestra no es quien más te ama, por más que querramos, no vamos a satanizar a los maestros, no es una labor No, no, hermosa, no. pero no es tu mamá. Entonces, no te va a cuidar igual que tu mamá. Entonces, ¿quién mejor para enseñar a sus hijos que los padres? Entonces, esa es Que los otra de las conocemos, ¿no? razones por las que decidimos y mucha gente decide hacer homeschool, porque quien más los conoce, quien más los valora, quien más los va a cuidar y quien más les importa, esa es la realidad. Al Estado no le importan nuestros hijos, perdón que lo diga así, pero el Estado es algo Mm. no, es Yo creo abstracto, que no, todos no los que es una nos están persona. escuchando, todos los que nos están escuchando saben que al Estado no les importamos, obviamente. No, Por algo esa es nos la están escuchando realidad, ahora. porque el Estado son los políticos de paso. Hoy son unos, Ujú. mañana son otros, y cada quien vela por su interés, pero nadie vela por el interés del conjunto. Entonces nosotros tenemos que velar por nuestros propios intereses y por los de nuestra familia, porque otros no lo van a hacer. Esa es la realidad. Eh, y por eso yo te decía la otra vez que hablamos que los sigo y me gusta lo que hacen, porque es tener un pensamiento crítico, es cuestionar, es decir, defiendo mis valores, defiendo mis derechos. Yo, por ejemplo, yo no soy antivacuna, pero tampoco soy un tonto. O sea, no me voy a poner algo que es un experimento, algo que no sé los resultados, que yo sé que siempre que ha existido una vacuna lleva más de 10 años para poder ser aprobada. Eh, y entonces yo tengo el derecho de cuestionar, de decir, de preguntar, de ver por qué me quieren obligar, por qué se lo voy a dar a mis hijos si no sé el resultado. Si por temor, nunca se tomó una decisión inteligente por temor. Porque, viste, No, porque ese es el único argumento que dan. No, porque el virus es peor, porque es letal, pero nunca se tomó una decisión por temor. Y lo mismo implica, abarca todo, porque bueno, van avanzando, digamos, los pensamientos totalitarios, van avanzando a querer ujú. pisotear nuestros derechos. Yo, por ejemplo, hoy no tenemos ya patria potestad, no existe más. Lo No, cambiaron. Se me no nos fue el término enteramos. ahora. Sí, se me fue el término ahora, pero ya no tenemos patria potestad. Pero bueno, el Estado No, tampoco es el dueño de mis hijos. no, tenemos que luchar, Entonces, es el momento, como digo yo, es ahora. Es el momento, como vos decís, si no, van a seguir atropellándonos, nuestros derechos, sobre pero todo qué los de bueno nuestros hijos. que haya gente que disiente, que expone, que argumenta, que pregunta. Y yo creo que ahí es un error de las redes sociales que si todos empezamos a hacer presión, porque las redes existen por nosotros, los gobiernos están por nosotros, si todos empezamos a opinar, a hacer presión con nuestros posts, con nuestros comentarios, cuando compartimos, va a llegar un momento en que van a decir, no podemos pisotearlos a estos, no podemos avasallarlos, porque los políticos, los comerciantes, los empresarios, todo se mueve por lo que quiera la mayoría. Por el Entonces, consumo de la mayoría. y sí, si ya no me va a votar porque lo estoy obligando, entonces bajémosle, hace un cambio. Si ya no me van a entrar porque los estoy censurando, bueno, hagamos un cambio. Entonces, nosotros tenemos Sí. el poder. Entonces yo invito a la gente a que sigan, compartan, difundan, disientan, cuestionen, expresen no tengan miedo. No tengan miedo Mm. a decir lo que piensan o con lo que disienten, porque eso es lo que nos da el poder. Esa es la realidad. Porque escuché Y que sobre todo que mencionabas somos que ibas a ir a una ejemplo. marcha y todo. Sí, obviamente hay que ser ejemplo, pero Somos ejemplo de nuestros hijos. Por eso, si hay que nosotros opinar. tenemos miedo, demostramos que Es ellos van a verdad, tener miedo en el futuro. obvio, Y nuestros obvio. hijos van a tener que ser más guerreros que nosotros todavía.
porque el futuro de nuestros hijos va a ser más duro. Y sí, Y si ahora les mostramos que nos vamos al mazo, estamos al horno. no, 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 y que nadie piense que es ajeno a lo que, a lo que sucede, al control cada vez más, digamos, más severo de los estados. Es peligroso si Es nosotros peligro. dejamos que crezca. Eh, Ujú. seamos pro o antivacuna, seamos pro o no barbijo, o sea, va más allá de eso. Tenemos que no permitir que nuestras libertades sean pisadas y que los estados sean omnipotentes. No es bueno, nunca fue bueno para una sociedad ni para una democracia. Entonces tenemos que defender nuestros derechos, expresarnos. Eh, Vos decís, hay gente que ya no, yo escuché varios influencers que decían, ya no voy a marchar, eh, porque obvio, pareciera que no tiene efecto, pero toda expresión que hagamos para mostrar lo que nosotros creemos o pensamos o disentimos tiene efecto. Te digo porque también tengo familia en la política y créeme, lo notan más de lo que, de lo que lo dicen. Lo Claro, observan, claro que por más sí. que no salgan las noticias, ellos sí se enteran. Entonces es importante que siempre expresemos nuestros derechos, que nos expresemos en todas las áreas, tanto en las redes como en la vida personal, y que defendamos Tal todo lo cual. que creemos. Porque si no, sí, perdemos nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras garantías. Porque hoy sí, muchos dicen, no, bueno, no me importa usar barbijo, no, pero no se trata de eso, se trata de después de que perdés otras libertades, perdés otros, como el derecho de tus hijos, el poder educarlos, el poder decidir sobre ellos, el poder buscar lo mejor para ellos, la propiedad privada, no sé, empezamos a perder muchas otras cosas cuando dejamos que nos quiten aquellas que parecieran que no son tan importantes para nosotros, pero que al final sí lo son. Así que bueno, te felicito, Guadalupe, por lo que haces Gracias, en tu Noel. canal y por lo que hacen todos Gracias a vos los que también. son como vos. Y bueno, y animo a la Gracias por gente a... impulsarnos, por contarnos tu experiencia, y porque hay mucha gente agradecida. Yo no sé si vos ves los comentarios, pero están muy Sí, sí, agradecidos de estoy escucharte. leyendo. Quisiera responder a todos. Igual, Y yo este vivo eh, lo voy a dejar guardado, esta vez sí. Y bueno, si se siguen surgiendo dudas, después vamos a volver a hacer otro, ya habíamos hablado dale, un poco dale. de eso, estamos viendo qué surge. Voy a leer los Gracias por todo lo que comentarios. haces, porque vos también es muy importante. Y bueno, nada, y a todos gracias por estar del otro lado y a seguir luchándola. El 17 sí voy a ir a una marcha, que hace un montón no voy, pero Sí, a sí, esta voy a escuché que ir ibas porque a me ir. quedo sin Bien, barbijo. bien, bien. Bueno, fuerza Así y que ánimo a bueno, todos y pueden contactarnos en Homeschooling Argentina. Estamos acá en Instagram o en Facebook. O Noel Solís.com, que es mi Instagram. Chao, chao. adiós.